Celebrando el bicentenario de nuestro Perú, traemos a vuestra memoria la etapa incaica. En esta era nos muestra su organización, labor y el gran sacrificio que realizaban por el desarrollo de sus diversas actividades. Hay diversas fuentes sobre su origen. Tenemos las fuentes escritas como las crónicas o los documentos administrativos. También tenemos las fuentes materiales que son descubiertas a través de métodos arqueológicos. O por último, las fuentes orales, que son las más comunes ya que son más atrayentes para el público, al ser mitos y leyendas. Entre ellas tenemos la leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo, que sería la más escuchada, y también tenemos la leyenda de los hermanos Ayer, que es más cercana a la cultura inca. Yo creo que el Manco Cápac y Mama Ocllo fue, me temo, un invento de Garcilaso, porque le parecía muy bonito, que una pareja fundante, y para Garcilaso no hubo cultura antes. Entonces, eso sabemos que no es así. Para mí, el que me da más parece realmente andino es el de los hermanos Ayer. En primer lugar, la manera en cómo expandieron su territorio se debe a dos factores principales. Uno están las alianzas, que serían las conquistas pacíficas. Esas alianzas consistían en que el Inca se casaba con alguna hija o hermana del curaca para establecer las alianzas. La otra serían las conquistas militares, que sería la forma más aliada a la guerra. Por ejemplo, tenemos la guerra con los chancas del gobierno de Pachacútec. La expansión del Tahuantinsuyo, que fue gobernado por 14 incas y abarcó los territorios de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile, se inició con la derrota de los chancas y se truncó con la conquista española. El sistema social estuvo basado en una jerarquía en la que el Inca, junto a la élite cusqueña, quienes eran los nobles de sangre y los nobles de privilegio, eran los que la lideraban. Luego seguían el curaca junto al ayllu, y por último tenemos lo que son los pobladores comunes o aturrones. En su economía desarrollaron mucho lo que era la agricultura y la ganadería. Tenían clases de trabajo como lo era la mita, que era un trabajo obligatorio para el Estado. También la minca, que más que todo eso se basaba en realizar obras de beneficio comunal. Y por último el ayllu, que era un sistema de servicios mutuos. En un espacio como los Andes, en una geografía como los Andes, que es tan difícil, tan hostil, ¿no? Era muy conveniente tener tierras, digamos, en la costa, hacer uso de espacios en la costa, en el Valle Medio, en las zonas cálidas, en las zonas altas, en las zonas de pasturas. Por lo tanto, digamos, todas las sociedades tenían acceso a diferentes espacios ecológicos y muchas sociedades locales podían estar haciendo, digamos, un uso en paralelo de los mismos espacios, ¿no? No todo el ejercicio territorial era continuo, era discontinuo, estaba como salpicado, tal como lo mencionó John Murra dentro de sus textos de la verticalidad y los archipiélagos territoriales, ¿no? El gobierno de los incas se basaba en una burocracia en la que su estado estaba a cargo de un conjunto de funcionarios. La mayoría eran provenientes de la élite cusqueña. Se dividían en el Tocricú, quien gobernaba una región, el Tucricú, quien se encargaba de inspeccionar los territorios o resolver los conflictos locales, el Camayoc, quien administraba los quipus, el Capacñán Tocricú, quien organizaba la construcción de caminos, y por último el Colcacamayoc, quien administraba los depósitos. Sobre todas las cosas, su arte era polícromo. En las cerámicas se inspiraban sus religiones usando colores rojos, blancos y marrones. En los textiles los fabricaban de algodón y lana, usados para trajes del Inca o simplemente usos domésticos. En la orfebrería utilizaron el oro, la plata y el cobre para elaborar joyas, vasijas, etc. En su arquitectura emplearon en el suelo la piedra como armas ornamentales. Las tallaban y unían tanto que ni una podía entrar.
Por ejemplo, tenemos a Machu Picchu como una de sus construcciones más importantes e impresionantes. Los incas crearon muchos trabajos bien elaborados, la mayoría fueron hechos de piedra y madera, también de metales como el oro y la plata. Sus temas utilizados eran figuras antropomorfas, zoomorfas y fitomorfas, con medidas variadas que podían ser miniaturas o llegar a tamaño real. El arte de madera se representaba a través de queros, que básicamente se trataba de unos vasos hechos con madera y que poseían una decoración con diversos colores. Las dimensiones de estos vasos eran uniformes y su altura iba entre 20 a 22 centímetros. En su religión, los incas aplicaban el politeísmo. Se inspiraron mucho de los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, alababan al dios Sol y a la Pachamama o Madre Tierra. Huaca era todo aquello que consideraban sagrado. También creían que el tiempo se concebía de manera cíclica y que el caos se generaba cuando dos divinidades luchaban entre sí.